¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos hoy? Valente Verdad, te saludo. Para seguir con nuestra información e información global para América. Eh, Venezuela, vamos a tratar el caso de Venezuela. Venezuela realmente es un país hermoso, ¿no? ¿Pero qué está pasando realmente actualmente con Venezuela? Bueno, se habla de unas futuras elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre. El 6 de diciembre ya va a haber elecciones en Venezuela, parlamentarias, ¿no? Sabemos que en el año 2015, ¿no? Se nombró pues la Asamblea Nacional, en la cual el presidente se dio Juan Guaidó, ¿no? Juan Guaidó, él realmente debe ser el presidente, ¿no? Reconocido por más de 50 países, es decir, países que forman la Unión Europea, y en la cual el señor Maduro le está pidiendo pues, que a veces pueden ser observadores, pero la Unión Europea no quiere pues mezclarse con Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente lo ve como un gobierno usurpador, así como un gobierno usurpador, así le denominan pues en Europa al gobierno de Nicolás, que por cierto, que por decir, ¿no? A Venezuela la tiene en una situación muy difícil. Vamos a hablar algo de todo esto, porque es alarmante cómo cómo un país con tanto recurso natural que tiene, bendecido por, por Dios, es un paraíso, porque tiene agricultura, ganadería, tiene recursos naturales como el petróleo, tiene gas, ¿no? Minería, muy buena minería. El que conoce Venezuela y ha vivido en Venezuela y el venezolano sabe que todas esas son sus riquezas. ¿Dónde están sus riquezas? ¿Qué está pasando con las riquezas de Venezuela? ¿Quién administra la riqueza de Venezuela de tal manera que los mismos venezolanos han, han salido, han emigrado del país? El venezolano era una persona en la época, bueno, vamos a retroceder algunos años de Carlos Andrés Pérez o vamos más adelante, vamos a encontrar que el venezolano era una persona muy, bueno, que vivía en calidad de vida. Siempre la nevera llena en su casa, no le faltaban alimentos. La cerveza, como dice, mi cervecita en la nevera, tranquilito, y se daba cierto tipo de lujo. Más bien, estaba invadida Venezuela por todos los grupos, por todos los países de América, muchos peruanos, muchos colombianos, muchos bolivianos, muchos ecuatorianos, y también de países europeos como los portugueses, españoles, italianos, caramba. Esos cerros que daban la vuelta de Caracas, ¿no? Estaba lleno prácticamente de población extranjera, ¿no? Entonces todos iban a Venezuela. Habían dos opciones, Estados Unidos o Venezuela. La gente americana, Sudamérica, prefería Venezuela, porque Venezuela era un centro de trabajo, pagaba muy bien. Y los que emigraron de Perú y llegaron a Venezuela, bueno, pues con el tiempo tuvieron empresas, negocios, carros, fueron muy bien, porque es un país muy noble, es un país que realmente provoca trabajo, un clima excepcional, maravilloso, su mar, su riqueza, la gente misma, la comida, excelente. Quien ha salido de Venezuela extraña las hallacas, ¿no? Ricas ahora para navegar las hallacas, ¿no? El pan con jamón, cosas así, triviales que te estoy comentando, que eran parte de la vida, de la tradición venezolana, ¿no? Comían su arepa, su caraotica, la garotica, luego que sabrosa, con todas las comidas, sus empanadas con quesito, muy bien, muy bien. Todas esas cosas, pues, el venezolano ha tenido y siempre ha vivido holgadamente. Los fines de semana, trabajando de lunes a viernes, y los sábados y domingos, si viene de Caracas, iba a Junquito, o se iba a las playas, bueno, iban, siempre han gozado de ese privilegio. Ahora el venezolano, que vivía en el cielo prácticamente, yo decía, este es el paraíso, y cómo adoraban su Caracas, su Venezuela, ahora han tenido que emigrar de ahí, salir de su paraíso.
y donde eran señores y amos de un país, salen a servir a otros países. Y, y llevando su cultura, que es, de repente no las conocen en América, ¿no? Es extraña. La cultura venezolana es muy amable, muy gentil, muy amorosa. No, todo es amor, mi vida, mi cielo, pero es en una forma de ganarte tu amistad, de que te sientas bien, no que te están coqueteando. Tanto el hombre y la mujer dice amor, amor, pero no es que te están coqueteando, sino es un tipo de cultura que es bonita, es muy bonita. En otros países no se aprecia eso, ¿no? Y más bien se les toma mal. Entonces, estas cosas, lo más triste que es que el venezolano sale, emigra de ese paraíso y va a buscar a otros países. Y eso es realmente lamentable. Porque el venezolano tiene otro tipo de vida. No es justo que desde hace 20 años que esa palabra revolución, que conquistó a más del 70, 75, 80% de venezolanos que apostaron por el señor Hugo Chávez, porque ofreció algo diferente, ¿no? Pero en ese ofrecimiento de algo diferente que hablaba de los pobres, pero en Venezuela no había pobres, había gente que no quería trabajar, otra cosa. Pero Venezuela siempre ha sido muy rica. Inclusive no había división. El venezolano que tenía dinero y el que no tenía dinero siempre se juntaban, siempre paraban juntos. No había esa división. Lo que vemos ahora, ¿no? Que ese gobierno de la bendita revolución, que no tiene nada de revolución, ha sido un gobierno de división que ha dividido al pueblo venezolano en dos, el que tiene y el que no tiene. Y eso que ha hecho que haga una envidia, no sé. La cosa es que ¿sabes? Se equivocó o lo hizo a propósito, no sé, pero en un principio entró con pie derecho, la gente confió en él y lo primero que hizo fue nacionalizar las cosas, PDVSA pasó a la mano del Estado y después comenzaba a comentar historia, que el petróleo es de los venezolanos, es de todos los venezolanos y al final nos dimos cuenta que no era de los venezolanos, sino era de Hugo Chávez. Todos los ingresos es para Chávez. Entonces ya la cosa cambió y con Maduro se agarró. Ya Maduro ya fue el extremo. Siquiera con Chávez comías arepa. Ahora con Maduro no comen ni arepa. No comen nada. Con Maduro el venezolano pasa hambre. Ahorita ahí la gente está saliendo a la calle. Se manifiesta no por el sistema político, sino porque la gente tiene hambre. Quiere comer. ¿Cómo es posible que un sueldo, un venezolano, bueno, un sueldo mínimo es de más o menos, no me va a creer, de 800 bolívares soberanos? Soberano es el de Corvino porque no tiene nada de soberano ese bolívar, que equivale más o menos un poquito más de $1. Eso es lo que gana un venezolano a su sueldo mensual. Eso, si una harina pan cuesta como $2 y el venezolano por trabajar 30 días gana $1, realmente es asombroso. ¿Cómo puede vivir un pueblo de esa manera? Y este señor Nicolás Maduro que sale diciendo elecciones sí, democracia sí. Yo no lo entiendo ese señor. Él trata de manejar este tipo de política hambriente y miserable para el venezolano, dándole limosna, dándole un tipo de subvención de alimentos. Tienen colas de repente en un mercado para agarrar su bolsa de víveres. Y es la política que él cree que al venezolano él está para los menos, para los que son menos, para los que más necesitan del gobierno. Pero eso es absurdo, porque lo que ha hecho es debilitar a un país, lo ha puesto en la miseria. Cuando un venezolano que ha emigrado le escucha la palabra revolución, se toca de nervios. No, no me hable de eso, es revolución, no, no quiero saber nada de eso. Porque por la revolución, mira cómo está mi país. Jóvenes de 20 años que no conocieron Venezuela como era, salen porque siempre han vivido en la pobreza. No saben cómo era Venezuela antes, ni se imaginan. Venezuela es bella y el venezolano
muy trabajador, muy honesto, ¿no? Pero lamentablemente, pues, con este señor que darle el poder a una persona que no tiene la capacidad de ejercer, es, para mí sería un caos. Una persona que no tiene, por decirte, un sistema gerencial, un sistema administrativo, ¿no? Que solamente trata de imponer a la fuerza como sea, no puede ser. Este señor Nicolás Maduro, visto mundialmente mal. ¿Por qué? Porque tiene problemas con el narcotráfico. No problemas. Hay muchas denuncias contra él con narcotráfico. Tiene problemas de violación a los derechos humanos. Muchos juicios de lesa humanidad, muertes, ¿no? Todo este tipo de denuncias tiene este señor, ¿no? Y está aferrado en un sillón que ya no le corresponde, ¿no? Porque la Asamblea Nacional en el año 2015, ¿no? Nombró como presidente al señor Juan Guaidó. Él es el verdadero presidente interino, no hay otro. Reconocido por más de 50 países, inclusive la organización, sí, pues la Unión Europea lo reconoce a él como presidente, no a este señor Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro quiere que sea la Unión Europea, quiere que sea observador, ya le dijeron que no. Ese es un gobierno usurpador. Entonces, ese tipo de calificaciones, ¿no? Que tiene él. Aparte, hay una oposición venezolana increíble, dividida. Y parece asombroso, ¿por qué dividida si en el año 2015 ganaron como el 75% y ahora está dividida? Porque han aparecido grupos que, como dijo Napoleón, ¿no? Divide y ganarás. Claro, han aparecido grupitos del mismo gobierno que están, dice, en contra del gobierno y causan la división. Y jalan pues adeptos, ¿no? Forman pues, nosotros tenemos esto, nosotros estamos en contra de Maduro por esto, y aparece otro, y aparece otro, y aparece, y totalmente es una posición. Pero en realidad no es así. Ellos mismos la están creando. Tenemos pues, que ahora con esa, entre comillas, digamos, elecciones democráticas, inclusive las personas que es de la oposición, de la verdadera oposición, no van a participar. Según Maduro dice la oposición yanqui, le pone, es la oposición yanqui. Ellos no van a participar en estas elecciones porque ¿para qué? Pues, y ya saben quién es el ganador, ya saben quiénes van a ganar. Entonces, realmente, y como es manejada por Maduro, ¿qué confianza va a haber? ¿Qué tipo de confianza va a haber? No hay ningún tipo de confianza. Este señor realmente ha corrompido un gobierno, ¿no? Del cual pudo haber tenido éxito siempre y cuando mantenía el orden, luchaba contra la delincuencia, hubiera tratado de, si dice que es un gobierno de los que menos tienen, bueno, hubiera trabajado en una forma diferente, en la cual hubiera sido apreciado por los gobiernos externos, por otros países, y lo pudieron haber apoyado. ¿Qué país no tiene crisis? Todos los países tienen crisis. Venezuela también pudo pasar su crisis. Estados Unidos también lo pasó en el 2008. Todos los países pasan crisis, los más grandes. Venezuela también puede haber pasado una crisis, pero esto ya no es una crisis. Pues. Este es quiebra total. Este es vivir en la miseria, en la misma miseria. Tener un pueblo que sale a la calle porque no tiene que comer. Ese hombre está loco. Las imágenes son pero carrapales, y hay más que las imágenes. Cualquier venezolano que tú lo ves por la calle, dice, ¿qué pasó con Venezuela? Y te cuenta la realidad. Pero hay muchos venezolanos que salen ahí con Maduro, no sé por qué le regalan la comida. Yo estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, caramba, es asombroso. Y no es uno. Miles y miles de venezolanos en las calles, viviendo en un país rico, bendecido. No es justo. Y ese momento, pues, yo le diría a la población venezolana que dejen de recibir el pan. Si bien es cierto, Maduro dice no a las balas, sí a las elecciones, pero unas elecciones sanas.
pues, verdaderas. ¿Quién va a creer a ese señor? Nadie. Es un usurpador, un hijo del mal, que ha empeorado a un país soberano, un país libre, un país que merece el respeto. Actualmente el venezolano ha salido por el mundo como un mendigo, teniendo en casa todo, no le falta nada. Pero ese todo lo administra lo peor que le pudo haber ocurrido a Venezuela, un dictador. Un dictador que no piensa en el pueblo, piensa en él. Al pueblo le da migajas y él se come lo mejor y las alforjas, sus bolsas están llenas de miles de dólares. ¿Qué más tendrá? ¿Qué más tendrá? Pero lo único que no tiene es amor a Venezuela. Y eso es lo que me pasa. Bien, amigos, esperemos pues de que este 6 de diciembre sean unas elecciones limpias y transparentes. Lo dudo y lo pongo en telejuicio. Esperemos que sea algo diferente. Para que así este 5 de enero pues empiece ya a funcionar el Palacio Legislativo y empiecen a legislar como debe ser, dentro de lo normal. Bien, eso es todo por hoy y me despido. Entonces, buenas noches.